Muito bom dia a todos. Vamos então agora dar lugar à conferência do professor Néstor Garcia Canclini, que nos dá a honra da sua presença e que vai proferir uma conferência com o título Las Preguntas sobre la Lectura em 2017. Néstor Garcia Canclini é doutorado em Filosofia pelas Universidades de Paris e La Plata, professor e investigador emérito da Universidade Autónoma Metropolitana do México e do Sistema Nacional de Investigação. Foi professor visitante nas universidades de Austin, Duke, Nova York, Stanford, Barcelona, Buenos Aires e São Paulo. Recebeu a Bolsa Guggenheim e vários prémios nacionais e internacionais pelos seus livros, de que são exemplo a atribuição do Prémio da Associação de Estudos Latino-Americanos à obra Cultura Híbridas e do Prémio Nacional de Ciências e Artes do México. Os seus livros estão traduzidos em inglês, francês, português e outras línguas. Atualmente, Garcia Canclini estuda as relações entre a antropologia e a estética, leitura, estratégias criativas e redes culturais dos jovens. Foi neste âmbito que coordenou uma das suas mais recentes investigações para uma antropologia dos leitores, que tanto nos inspirou e esteve na base da vontade do Plano Nacional de Leitura 2027 o ter aqui hoje conosco. Através destes estudos percebemos bem o quanto o anúncio da morte anunciada da leitura é manifestamente exagerada. Garcia Canclini olha o problema de uma perspectiva antropológica multidimensional, situando-o no quadro de uma ampla mudança e recomposição cultural, em que o foco reside nos leitores, nos seus imaginários e práticas reais, nos motivos por que leem e nas formas como leem, e não no livro ou numa qualquer modalidade de leitura literária de livros a que recusa cingir-se. É caso para perguntar: será que efetivamente se lê hoje menos, como querem fazer crer alguns? Ou lemos de facto mais, mas de modos diferentes, como é ilustrado pelos novos processos sociais e formas alternativas de lermos, escrevermos, comunicarmos, socializarmos e apropriarmos-nos dos textos, seja em papel ou na internet. A renovação de uma política de promoção da leitura, como aquela que o Plano Nacional de Leitura 2027 protagoniza, nas escolas e fora delas, tem de ter em conta esta diversidade de situações e modos heterodoxos de interação com a leitura que os estudos de Garcia Canclini evidenciam sem preconceitos e manicaísmos, tendo como pano de fundo uma cultura digital que sabemos ser cada vez mais híbrida e integradora dos textos com a escrita, a oralidade, o audiovisual e a multimédia, e que só uma abordagem mais qualitativa e orientada para as competências leitoras e a inclusão de todos, sem exceção, permitirá conhecer e aprofundar na sua complementaridade e interação. Vamos, portanto, ouvir com gosto esta conferência de Néstor Garcia Canclini. A palavra é sua. Bom dia, obrigado, Elsa. Agradeço, em primeiro lugar, aos responsáveis do Plano Nacional de Leitura, especialmente a Teresa Calzada e Elsa Conde, o convite para dar esta conferência e conhecer melhor os estudos e as práticas relacionadas com a leitura em Portugal. Também desejo agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian a oportunidade de voltar a falar neste magnífico edifício. Lamento que o meu conhecimento da língua deste país seja insuficiente para dar esta conferência em português, mas tentarei falar lentamente para que a proximidade que existe entre os nossos países seja mais forte do que as diferenças.
Suele pensarse los planos de promoción de la lectura como respuestas a una necesidad social. En el fondo de esa necesidad hay una pregunta: ¿para qué leer? Convertirse en lectores se volvió un requisito general para integrarse a la sociedad apenas en los 2 últimos siglos, cuando perdieron importancia los conocimientos transmitidos por las tradiciones orales. El prestigio de la lectura y la escritura se asoció primero a la adquisición de una cultura general, útil en algunas profesiones, aunque no indispensable en las primeras etapas de la industrialización y de los servicios, cuando no se necesitaba el saber de los libros para trabajar en la construcción o en la línea de montaje de las fábricas. Desde fines del siglo pasado, el trabajo por computadora y la comunicación por Internet requieren otros modos de leer y escribir. Estudiantes de carreras técnicas o superiores, ejecutivos de empresas y gran parte de los empleados en servicios digitalizados no son lectores en el sentido moderno. En palabras de Anne-Marie Chartier, saben leer y escribir muy bien, ya que trabajan durante toda la jornada con pantallas y teclados, pero se burlan de las faltas de ortografía, se expresan con una jerga profesional comprensible solamente para iniciados, leen poco los diarios, los journals, no compran novelas salvo policíacas, leen historietas, revistas de deportes, pero no leen literatura. Fin de la cita. Quiero comenzar contando cómo ha sido mi relación con los cambios en los modos de leer. Como alguien que toda su vida ha sentido placer leyendo y también escribiendo, sigo con curiosidad lo que se hace y se dice acerca de la lectura y sus transformaciones, y los modos experimentales de leer y escribir. Al mismo tiempo, como antropólogo y sociólogo de la cultura, veo indispensable comprender cómo se modifican los vínculos de la industria editorial con los lectores, entender las crisis de las librerías, los diarios y otras publicaciones periódicas como indicadores de mudanzas más generales en los modos de producir y consumir la cultura. He tenido la oportunidad de participar en el diseño de encuestas sobre los hábitos lectores y sobre los jóvenes, donde se registraron estos cambios. Pero también esos estudios me dejan insatisfecho porque sus métodos cuantitativos son incapaces de capturar e interpretar procesos muy diversos en grupos de edades y desempeños personales. Estos procesos socioculturales que condicionan la capacidad de leer y usar lo que se lee, lo que en inglés se llama literacy y en portugués literacia, no operan del mismo modo en todas las clases sociales, ni las generaciones, ni son concebidos del mismo modo por los diversos actores que intervienen en la circulación de los textos. Cuando hablamos con editores y libreros, encontramos que les interesan más los compradores que los lectores. Aunque hay editores apasionados por los libros, en las grandes empresas prevalecen los gerentes, cuya pulsión dominante es optimizar la inversión y racionalizar los gastos. Los maestros, por su parte, se preocupan por hallar métodos o técnicas para motivar a los alumnos a fin de que lean más tiempo y más libros. En las instituciones públicas importan sobre todo la visibilidad de las políticas de promoción de la lectura y las cifras que luego puedan mostrar acerca del crecimiento de bibliotecas y de visitantes. Estas preocupaciones sesgadas son obstáculos para entender lo que nos desconcierta en los cambios actuales. No se entiende lo que sucede con la lectura si solo estudiamos la lectura. Al abrir nuestra mirada a otros campos culturales y comunicacionales, encontramos inquietudes semejantes. Grandes corporaciones productoras de discos han quebrado debido a los nuevos caminos de acceso a la música que ofrece Internet. Las televisoras reducen personal y modifican su programación ante la caída de las audiencias, sobre todo en las generaciones jóvenes, y la pérdida de publicidad comercial que se desplaza a las redes digitales.
Una conclusión rápida ha llevado a creer que la digitalización de las comunicaciones es la culpable de las crisis del mundo editorial, de las empresas discográficas y de la televisión. Hoy estamos advirtiendo que no se trata solo de la pérdida de vigencia de una etapa de las industrias culturales, sino de la convergencia de varias transformaciones, por lo menos estas, las que ocurren en las tecnologías de producción y comunicación de la información y el entretenimiento, los cambios de hábito de los receptores y las reorganizaciones de las mediaciones en la vida social. No es posible captar esta nueva ecología de la cultura si solo analizamos la crisis de las empresas, por otro lado los nuevos hábitos de lectores y espectadores y por otra parte la modificación en el papel de los mediadores, como son las escuelas, las bibliotecas o los medios masivos tradicionales. Tampoco son suficientes las estadísticas. Seguir el ritmo de las ventas, cuántos libros al año lee cada persona, cuánto tiempo dedica a leer a los hijos. La apariencia de rigor de las estadísticas oculta que estas preguntas dejan fuera prácticas lectoras nuevas o no legitimadas por el saber letrado. La convergencia de varias disciplinas en el estudio de la lectura, la sociología de la educación, la psicolingüística, las ciencias cognitivas, los estudios sobre consumo y recepción, proporcionan hoy una visión multidimensional más compleja de los procesos implicados en los actos de leer. Deseo concentrarme aquí en preguntas suscitadas por la combinación de modos de lectura letrada y digital, así como por la reubicación de la lectura en los procesos productivos y de consumo o apropiación de bienes culturales. ¿Cómo valorar lo que se lee en computadoras, tabletas y teléfonos móviles? ¿Tiene el mismo valor lo que se publica en papel o aparece en pantallas? Aún el aspecto cuantificable de estos comportamientos cuenta con poca información, porque la mayoría de encuestas, hasta hace menos de una década, solo consideraban la lectura en papel, en forma individual, y desconocían lo que leemos, escribimos y compartimos cada día en correos electrónicos, blogs, mensajes de texto y chateos. Los avances más novedosos en el conocimiento de lo que significa leer se vienen realizando al cambiar las preguntas. La primera modificación que nos ha ayudado es no centrarnos en saber cuánto se lee, sino cómo se lee. Al estudiar encuestas nacionales de lectura en Argentina, Brasil y México, observamos que las encuestas realizadas hasta 2012 se ocupaban solo de la lectura en papel y trataban de valorarla midiendo cuántos libros, revistas y periódicos leyó cada persona por semana, por mes o por año. Así se llegaba a la conclusión, por ejemplo, de que en promedio los mexicanos leerían 2.9 libros al año, que 40% de la población no lee periódicos y 48% no lee revistas. ¿Qué significa ese 2.9? En Brasil, la encuesta más reciente sobre estos temas, efectuada en 2011 por el Instituto ProLibro, parte de una definición muy restrictiva del lector, aquel que lee entero o en partes, pelo menos, un libro nos últimos 3 meses. Sin embargo, la misma encuesta brasileña, al preguntar sobre otros hábitos culturales y los equipamientos culturales y comunicacionales en las casas o de las personas, destaca el uso de Internet para acceder a redes sociales o blogs que falen sobre libros o literatura. ¿Por qué desestimar las muchas horas que cada día adolescentes y jóvenes y un buen número de adultos dedican a leer y escribir en Facebook y en otras redes sociales? Para captar la variedad de motivaciones que nos llevan a uno u otro soporte, necesitamos, además de la sociología estadística sobre la lectura,
la exploración antropológica de los lectores. Por eso, en una investigación que realizamos en la Ciudad de México entre 2013 y 2015, estudiamos a las instituciones dedicadas a promover la lectura, las bibliotecas, las escuelas y los programas de lectura digital, pero no solo para evaluar esas ofertas, sino para entender cómo las usan los lectores. Al poner el acento en los usos y modos de apropiación de los lectores, tuvimos que estudiar también lugares no convencionales, medios de transporte, la casa, las salas de espera en consultorios u oficinas, las plazas y hasta a los habitantes de la calle, de la rúa, que leen diarios encontrados o mensajes en celulares. Entiendo que esta perspectiva se aproxima al proyecto LER del Plan Nacional de Lectura de Portugal, que toma en cuenta la promoción del placer de leer en todos los ámbitos y participantes de la comunidad escolar, y lo extiende a la lectura en casa y las relaciones con la comunidad local, en la línea de lo desarrollado en el Reino Unido por el National Literacy Trust. Quisiera pasar aquí como una introducción a una síntesis muy apretada, muy breve, de la investigación que hicimos en México. Un video de unos 10, 11 minutos, donde recogemos algunas de las entrevistas que realizamos a nuestros informantes, muy diversos, como van a ver ustedes, en edades, en condición escolar, en gustos por la lectura, relaciones con libros y pantallas. Creo que es útil escuchar un poco la voz de los informantes, de los que leen, y dejarnos instruir por esta situación nueva en la que tenemos que desenvolvernos. Voy a hacer después algunos análisis más específicos del tipo de respuestas que nos dieron algunos de los que entrevistamos. Van a ver que una de las entrevistadas lee un diario de lectura, porque fue una técnica que también usamos, pedirles a algunos entrevistados que escribieran biografías lectoras, como leían hace 10 años, como leen ahora, y que también escribieran diarios de lectura de todo lo que leían, hora por hora o día por día. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que una profesora de una escuela, la principal escuela de arte de la Ciudad de México, dijo, uy, pero yo hace 6 meses que no puedo leer, porque tengo que leer tantas tesis. Entonces, ¿qué se entiende por leer, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos recoger un poco de la voz directa de los informantes, y después vamos a analizar algunos materiales, y voy a decir algo, espero que nos alcance el tiempo, de una investigación que continuó esta que estamos presentando. La primera parte de esta investigación fue realizada con el auspicio de la Fundación Telefónica y en el marco de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, donde trabajo, y lleva el título Hacia una antropología de los lectores. El libro yo sé que es difícil de conseguir en Portugal, pero voy a dejar este ejemplar aquí para el Plan Nacional de Lectura, y pueden descargarlo gratuitamente de la página de Fundación Telefónica en Internet. Y vamos a hablar un poco de la continuación de esta investigación en la Ciudad de México, que se hizo en Madrid el año pasado y que está por ser publicada ahora en los próximos días. Va a aparecer ya en Madrid, posiblemente tengan ahí más facilidad para conseguirla. Entonces, empecé a querer los libros desde muy pequeña. No sé, me causaba mucha curiosidad y muchas ganas de seguir leyendo. Yo todas las noches leía y esa era mi principal forma de entretenimiento. Yo creo que por eso le agarré tanto cariño a la lectura. Para mí la lectura es un espacio individual. Comenzamos con varias preguntas y con
sospechas acerca de las preguntas que suelen hacerse respecto a la lectura. Internacionalmente la antropología se ha ocupado poco de la lectura, se ha estudiado más cuánto se lee y a través de encuestas que registran ese volumen de lectura. El interés inicial fue preguntarnos más bien cuándo y cómo se lee, pero no siempre leemos en papel y leemos mucho. Fue un equipo interdisciplinario. Queríamos tener varios enfoques sobre el proceso de leer como un fenómeno comunicacional. La lectura te da las posibilidades de abrir una serie de oportunidades y de oferta y de imaginarios a las personas. Las bibliotecas se perciben como espacios más sagrados, un conflicto que traemos pensando en qué debe de ser la lectura, si debe de ser una lectura individual o en voz alta para otros. En el caso de los libroclubs o de salas de lectura, se toma la lectura como un pretexto para que la gente hable de sus emociones, hable de sus problemáticas urbanas y además trate de resolverlas. La escritura es una forma de relacionarnos, es una forma de relacionarnos con otras personas, con la sociedad. El proceso de leer, la animación a la lectura, es el proceso de la creación de mediadores. Hay personas que tienen más habilidad para influir en el desarrollo de la lectura que otras. Son nuestros padres, son maestros, son figuras de autoridad, y estos giros, que son giros generacionales, resultan ser a veces muy sorprendentes. Bueno, yo me casé muy jovencita, a los 17 años, con un señor muy culto. Mi esposo era médico y poeta también. Pues él fue el que me inició, me inculcó el gusto por la lectura y por la poesía. A mi edad yo nunca había leído nada de eso. Entonces me gustó mucho y él se fue el inicio para mí, entrar al mundo de la lectura. Estuvimos 24 años casados y durante esos 24 años pues fueron fructíferos. Tenía yo los hijos chiquitos y también había que atenderlos, entonces su papá les enseñó y disfrutaban cuando nos poníamos a leer. Ellos también participaban de esas lecturas. Y sí he visto yo que ellos también son adictos a leer. Todos son profesionistas, universitarios y pues creo que tienen una buena cultura. Qué blancos dientes, qué boca breve, qué maravilla que nazcan fresas entre la nieve. Yo fui lectora. Creo que esto fue gracias a la familia. Tengo en especial como ciertas personas que me obsequiaban distintos materiales y que de alguna manera me engancharon con esto. Y yo quería que mi hijo fuera un lector. Yo estaba en la universidad, más o menos a mitad de la carrera de antropología, cuando mi hijo nació. Entonces podría decir que él nació entre libros. No sé, creo que yo creía que un ambiente rico en materiales, en estímulos, podrían convertirlo a él en lector. Cuando entra a la escuela, y bueno, era una escuela tradicional, pero yo sentía que descuidaban como toda esa parte de los estímulos, de la expresión. Ahí me desilusiono al paso a la primaria, encuentro a la escuela activa
Ahí tenían este trabajo de contar, de narrar, de dibujar, de escribir. Una manera muy rica de aprender y de traducir el mundo en palabras. Aprendió a leer y es como si de pronto despegaran. Decidimos atender a un sector de la población que no es el que comúnmente se estudia para obtener datos sobre la lectura, que son los artistas visuales y los escritores. Y en nuestro caso era un poco riesgoso el hecho de tratar de preguntarle a gente que uno asume que leen. Y finalmente fue bastante útil porque puede echar luz sobre formas de acercar al resto de las poblaciones a la lectura. Mi colaboración con esta investigación era platicar sobre mis lecturas, sobre las maneras que tengo generalmente muy caóticas de leer y de ir como rumiando cierta información. Mi trabajo tiene mucho que ver con la literatura, con la filosofía, con desplazamientos o con algo que llamo como traslados, con apropiaciones de la literatura y de la filosofía hacia el arte. Creo que lo que más exploro es esta trayectoria entre estos textos, autores, lecturas y hacia dónde lo quiero mover en términos de otros lenguajes, ¿no? Toda la relación que he tenido con autores como Samuel Beckett ya es tan íntima que yo lo leo como una experiencia, como una relación afectiva. Y entonces yo lo integro a mi producción como una cosa que evidentemente tiene preocupaciones intelectuales, pero que ya ha pasado por una cuestión afectiva. Sucedió en primer año de secundaria. Mi maestro de español, Ángel Molina, comenzó a leernos. Como un cazador que se aproxima cuidadosamente a su presa, Ángel nos leía, serenamente, sentado con el libro entre sus manos como si no transcurriera el tiempo. Empecé a querer los libros desde muy pequeña, desde la primaria. Nos daban una hora de lectura al final de la semana. Para las características de esa escuela era como lo poco que era más libre, ¿no? Entonces era muy... no sé, me causaba mucha curiosidad y muchas ganas de seguir leyendo. Y era una vez a la semana, entonces era como siempre esperar este momento. Creo que la educación tuvo mucho que ver en cómo me fui acercando a la lectura. Y me gustó mucho hacer esta historia y darme cuenta también cómo la lectura no nada más ha estado presente en mi vida, sino que también ha afectado en mi trabajo, tanto en la producción de piezas que incluyen libros, como en libros en sí, como libros de artista, ¿no? Todos son ejercicios constructivos y escultóricos. Entonces con estos libros hemos hecho estructuras en donde sigue permaneciendo las características simbólicas del libro, pero se convierte en un objeto desvinculado de su función utilitaria. Para mí es muy importante el libro como objeto físico y soy una gran coleccionista de libros hermosos. Creo que las posibilidades visuales y estéticas del libro como objeto son fascinantes. Comencé pues desde que era niña. Lo que yo cuento aquí es que yo la verdad no sé muy bien cuándo empecé a leer. Siempre leí con mi madre en las noches, en la cama, antes de dormir. Todas las noches leía y esa era mi principal forma de entretenimiento. Crecí en una parte del sur de la ciudad y mi mamá me decía que a Tepepan no llegaba la televisión. Y se me quedó esa costumbre de leer en la cama. He leído mucho en la vida esperando a la gente porque soy muy puntual y la gente no es tan puntual. Pero eso que leo en lugares públicos siento que no se me graba tanto como las cosas que leo en silencio y en lugares apartados. Siempre pensé que debería de existir una silla hecha exclusivamente para leer, que te sostuviera el libro y te permitiera descansar los brazos y tuviera una paleta para escribir en paralelo a la lectura. Pasé años buscando el sillón ideal para leer y lo encontré hasta hace poco. Sigo leyendo todas las noches antes de dormir y creo que incluso el sueño se me ha visto condicionado por la lectura.
Si no leo antes de dormir, me tardo mucho más en conseguirlo. Lo que hicimos fue pues, participar en el proyecto que dirigió la doctora Vinokur de prácticas emergentes y tradicionales de lectoescritura en jóvenes universitarios. El espacio biográfico va a ser una perspectiva desde la cual adquiere sentido todos los contenidos de lo que leemos y escribimos. Tenemos que considerar todo lo que rodea a la persona. Lo que sí es una constante es que todos, me parece que todos ya tenían un smartphone. No solo porque ellos quieran, sino porque se convierte en una necesidad social. Pero cuando en Facebook agregas a tus amigos, a tus padres, a tus profesores, a tus jefes, entonces todas esas esferas que tenías antes separadas, ya es solo una. La mayor parte del tiempo estamos compartiendo con alguien más. Estás hablando con un montón de personas en muchos canales, en muchos niveles, en muchas plataformas y sobre muchos temas. Nuestra capacidad de diversificarnos ha llegado a un límite que antes no conocíamos. No solo es el hecho de que no sabes quién lo ve, ¿no? Sino que haces un performance, sabes que tienes que mostrarte de una manera, que no mostrar ciertas cosas. Es increíble. A pesar de que elijas lo que ves y que creas que sabes quiénes te van a ver, son audiencias invisibles y no sabes cuál es el alcance, ¿no? Hola, bienvenidos a mi canal Las Palabras de Fa en YouTube. Yo soy Fa y hoy tenemos un tag. Mi nombre es Alberto y el día de hoy te vengo a hablar acerca del último libro que leí, el cual fue El País de las Últimas Cosas. ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Raiza. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estamos aquí porque venimos a compartirles un top 3 de nuestras adaptaciones del libro a película favoritos. Así es. Este libro gira en torno a Ana, que va en busca de su hermano William a un país que lo llaman aquí en este libro el país de las últimas cosas. Había muchas cosas que estaban diferentes al libro, pero igual me gustó mucho, sentí que las cosas que le cambiaron funcionaban como quiera. Y bueno, me ven en el siguiente video, yo los veo en los comentarios. Bye. Vamos a continuar con la conferencia. Una de las preguntas que surge de este tipo de experiencia es si no hay una dispersión excesiva entre los distintos tipos de lectura en la actualidad, si no se disgregan nuestras capacidades intelectuales, nuestra relación con los otros, cuando saltamos de soportes en papel a pantallas, a distintas pantallas. Me gustaría agregar dos ejemplos de la investigación. Uno de una estudiante que contó, estudiante de comunicación y también bailarina, Isadora, que al leer el libro El Padrino de Mario Puzo, como no había visto la película, consultó en Facebook por dónde convenía empezar. Leyó primero el libro, chateó con amigos, vio videos de danza, volvió al libro, pero me dio curiosidad la película y vi solo las partes que correspondían a las partes del libro que había leído. O sea, la lectura y la visión del film no chocaban, se recomponen en una nueva producción cuya conexión más significativa la encontramos en el espacio biográfico de los sujetos. A la vez, los estudiantes y profesionales jóvenes muestran que van leyendo según sus necesidades coyunturales para cursar una materia en la universidad, postularse para obtener una beca o conseguir trabajo y, por supuesto, para comunicarse con sus amigos. Estas motivaciones variables inducen a aumentar las lecturas breves, discontinuas, más próximas al zapping televisivo o digital que a las prácticas lectoras lineales de textos completos valorados por la formación escolar. Como dijeron algunos escritores y artistas visuales, pueden ser más productivas lecturas de muchos principios y pocos finales. La computadora y los celulares contribuyen a este estilo en el que los soportes para leer son usados como centros de operaciones para múltiples tareas. Se concentran no solo los textos
y materiales de diversa índole, sino también las herramientas para gestionarlo. Una entrevistada dijo: tienes 17 ventanas de la computadora, 3 libros abiertos, una llamada telefónica, la música sonando y el gato entrando. Y te acostumbras, ya no es ruido, sino lo cotidiano. Libros y pantallas, varias pantallas abiertas a la vez. Tiene la misma calidad la lectura continua de un libro que el salto de una pantalla a otra, de un libro en PDF a un mensaje de texto, a una llamada telefónica. Para responder estas preguntas tuvimos que reformular otras de los estudios tradicionales sobre lectura. Por ejemplo, pasar de averiguar en qué consiste la lectura a explorar las diversas competencias lectoras. Se redefine así la noción de textos y de los procesos mentales que los lectores necesitan para abordarlos. La clave no es memorizar conocimientos, sino adquirir destrezas para localizar, seleccionar o interpretar la información. Los actuales comportamientos hacen evidente que leer ya no es solo entender palabras y frases. También consiste en usar iconos de navegación, barras de desplazamiento, pestañas, menús, hipervínculos, funciones de búsqueda de texto, dedicar tiempo a conectarse con imágenes, músicas y mapas de sitios. En las movilizaciones sociales y políticas, la habilidad y rapidez para leer e interpretar textos de diversos caracteres, para comunicar acontecimientos y convocar a manifestarse, ya sea en las redes o en las marchas urbanas, se ha vuelto un recurso clave para extender la participación ciudadana en países con formaciones culturales tan diversas como Argentina, China, Egipto, España, Estados Unidos y México. En los sismos que hubo en México en septiembre de este año, la masiva solidaridad de los habitantes comunes, que fue valiosísima para compensar el deficiente auxilio de las instituciones públicas, se organizó a través de redes sociales. Los diarios y la televisión documentaron la catástrofe y las acciones solidarias, pero la llegada de alimentos, agua, herramientas y medicamentos a los damnificados fue coordinada por quienes transmitían mensajes por redes sociales, armaron mapas digitales con los edificios colapsados y las necesidades de cada uno. ¿Qué implica esto para la política y el ejercicio de la ciudadanía más allá de las emergencias y las protestas? La potencia de estas acciones en redes digitales no sustituye la difusión y la argumentación en la prensa y los medios audiovisuales, ni las manifestaciones presenciales en plazas y calles. Se complementan y al hallar más alternativas, menos controladas en las redes digitales, los internautas relativizan la manipulación informativa de la televisión y los diarios, en los que predominan intereses de megacorporaciones, y también pueden reubicarse en relación con la represión que en tantos países ocurre por parte de las policías y los ejércitos. Si me detengo en estos ejemplos diversos, es para mostrar que no descendió el tiempo de lectura de noticias, relatos y distintos tipos de información y entretenimiento. La gran modificación reside en que las lecturas no se hacen solo en los soportes tradicionales, ni en los recintos destinados a esos fines, salvo la casa y la escuela, que permanecen como escenas clave. Tampoco se lee siempre del modo lineal y con los objetivos de distinción simbólica y cultura general que se atribuyeron a la lectura y la escritura en los siglos XIX y XX. Leer incluye hoy entrar a páginas web, usar motores de búsqueda, videos y juegos interactivos, participar en redes sociales. Necesitamos volver a preguntarnos cómo y dónde se lee. Varios lugares no habituales en el estudio de la lectura, que ahora se vuelven visibles, tienen que ver con las interacciones sociales. Las encuestas y las políticas de promoción de la lectura suelen ir dirigidas a individuos como si leer fuera un acto solitario y se estimulara convenciendo a cada uno de los beneficios de leer para su trabajo, su desarrollo y sus placeres. El carácter social de la lectura es evidente en los estudios sobre las ferias del libro y los grupos de lectores. Dijimos que en México la encuesta de lectura establece un promedio de 2.9 libros al año por cada mexicano, pero en la Feria del Libro de Guadalajara y otras, hay más de 50
en el país están creciendo año tras año en el número de asistentes. En 2016 la Feria del Libro de Guadalajara llegó a 813.000 visitantes. ¿A qué va la gente a las ferias? Los editores sospechan de esta masividad argumentando que los visitantes no llegan para comprar libros, sino a buscar autógrafos de escritores célebres y a tomarse fotos para mostrarse en las redes sociales. Efectivamente, los estudios de público realizados en la Feria del Libro de Buenos Aires, una también después de la de Guadalajara, una de las más importantes y con más asistentes, ha llegado a 1.200.000 visitantes en los últimos 2 años. Esos estudios de público registran que el primer motivo indicado por los que asisten es el paseo y la recreación, 82%. Luego mencionan la compra de libros, la búsqueda de novedades y ofertas, razones de trabajo profesionales. Con frecuencia los visitantes llegan a esta feria, como a las de Bogotá, Río de Janeiro y México, para conocer personalmente a autores que algunos han leído y muchos solo oyeron que era célebre, para que le firmen sus libros y ahora con más frecuencia tomarse la foto con él, que subirán de inmediato a su página en Facebook. Estas actividades suelen ocurrir en un ambiente distendido, con recorridos flexibles, a menudo en tono de fiesta. Se compran libros y también se los lee en fragmentos sentado en el piso. Se curiosean los stands y se hacen largas colas para escuchar a autores extranjeros. Varias ferias han percibido este sentido lúdico de la visita e incluyen en sus programas, además de actos explícitamente literarios, como conferencias y mesas redondas, conciertos de músicas populares, teatro y cine, juegos para niños y grandes, constante circulación de cámaras que filman entrevistas dentro del espacio ferial, tanto autores renombrados como asistentes anónimos encantados de ser difundidos más tarde por las televisoras. La observación de los vínculos complejos entre libros, lectura y sociabilidad que revelan las ferias da un argumento más para dudar de la manera individualizada en que imaginamos muchas veces al lector o que todavía siguen considerándolos las encuestas y algunas políticas de lectura. También los estudios sobre grupos y clubes de lectura o sobre sitios en línea donde los participantes discuten sus gustos literarios revelan que el gozo de la lectura está asociado a la convivencia y el intercambio social. En palabras de Roger Chartier, hay siempre una comunidad que lee en nosotros y por quienes nosotros leemos. Leer se aprende en el seno de un grupo, de una cultura que condiciona nuestra elección y nuestro acceso al texto. Quizás resulte más fácil reconocer que la lectura es un hecho social cuando suceden ferias, grupos y clubes de lectura. Pero cuando estoy leyendo y escribiendo en mi celular, ¿no me aíslo? Cuando alguien está en una comida y abre su pantalla para leer mensajes o noticias, ¿no está retirándose de la conversación, mostrando su deseo de estar solo o en otra parte? Tal vez pueda estar en más de un lugar, seguir la conversación de la mesa y también el chat con otros. Y aun cuando se distraiga de lo que se dice a su alrededor, está leyendo y escribiendo en otra conversación. ¿Por qué lo hace? ¿Qué calidad tiene lo que lo aleja del sitio donde está presente? Todos sabemos que gran parte de lo que circula en las redes son chismes, ocurrencias fugaces, parloteo, no sé cómo se dice en portugués, hablar así un poco incesantemente. ¿Cómo? En la investigación hecha en España, en Madrid, Remedios Zafra valora la importancia de estas conversaciones efímeras, de los chateos y de Facebook, en los que importa, dice ella, leer lo que escriben los otros y ser leído. A escala macrosocial, esos fragmentos de vida pueden ser prescindibles, pero en esas escrituras y lecturas se valoriza el yo, se logra acreditar la existencia de quien escribe y lee. Este sentido social de los comportamientos debe incluirse en las encuestas y en las políticas que promueven el acceso a libros y revistas. Puesto que el acto de leer no se aprende como hábito individual ni por ser un placer solitario, serán sesgados los estudios y acciones que la vean solo en relación con aprendizajes personales. Tampoco es suficiente examinar las distancias entre quienes leen mucho o poco
como diferencias de acceso a los bienes según las clases sociales de pertenencia o como manera de expresar la afiliación a franjas de consumidores. Todo eso sigue importando, pero es preciso observar la dinámica conversacional, tomar en serio el tejido de significaciones personales en el cual el libro está incluido y el entrecruzamiento de círculos sociales que producen. No basta preguntar a los lectores únicamente qué leen y cuánto tiempo, sino observar sus intercambios. Leer en forma interactiva, con muchos otros e hipertextual, no implica fatalmente una lectura superficial. Puede ocurrir que lo sea, tanto como sucede con el gran número de libros que llegan a bestseller por sus atractivos ruidosos o de lectura y escritura sin esfuerzos, sin matices. Se ha dicho que la pantalla no es solo una superficie, es también una interficie, lugar de contacto entre espacios, entre redes. Es como una hoja de papel sin los límites espaciales de esta, dice Díaz Nochi. Pero las pantallas no están solo abiertas a muchos bancos de datos, sino también a conversaciones. A propósito de la discusión sobre la profundidad o banalidad de las lecturas aceleradas y fragmentarias en Internet, conviene insistir en que la lectura multimodal en pantallas, con textos, mapas, imágenes, videos y otros enlaces, ofrece mayor diversidad de información, perspectivas e interrelaciones sociales. Sin embargo, el acceso veloz al texto y a la comparación con otros textos no garantiza el pasaje automático de la información a la comprensión y a un pensamiento renovado. Sí facilita desprendernos del autismo del lector enfrascado, confrontar nuestra lectura con los demás, situar las propias hipótesis y gustos en la intersubjetividad de las redes. Este modo de leer nos lleva a leer más en Google, en Wikipedia, en blogs, en revistas de otros países y otras lenguas. Es curioso que nos cueste reconocer ante la intermedialidad digital algo que sabemos desde hace décadas, observando los libros infantiles y juveniles o las guías turísticas, donde el texto central, enriquecido con mapas, imágenes en movimiento y sonido, puede acrecentar tanto el interés de la lectura como la calidad del saber. La lectura intertextual puede quedarse en el hiperactivismo entre textos heterogéneos, entre lo real y lo virtual, o puede agudizar lo que en toda lectura combinada de fuentes hay de traducción y exigencia de pensar qué significa que algo pueda escribirse y leerse de muchas maneras. Los adolescentes, jóvenes y adultos vivimos esta experiencia en los festivales de poesía en voz alta, la creación literaria en blogs, las ediciones independientes, los audiolibros y páginas digitales que incitan a ver de otro modo la escena de la escritura y la lectura como maneras de conversar y hacer tejido social. Es útil mirar este espectro de prácticas culturales para comprender cómo pueden equilibrarse las dosis de lo que en la lectura y la escritura es conversación y charlatanería, pensamiento y entretenimiento, simple información o maneras de ampliar nuestra capacidad de habitar el mundo. Los múltiples accesos a la lectura ofrecidos por la disponibilidad digital han ampliado las oportunidades de encuentro con los textos y, como anota Francisco Cruces, que dirigió la investigación en Madrid, facilita un retorno de formas de oralidad, la lectura en voz alta, el comentario colectivo, la hegemonía del relato, que parecían haber quedado en el pasado durante el auge de la cultura escrita. Pero junto con la rehabilitación del sentido comunitario de la lectura, la circulación digital de los textos favorece la irrupción, dice Cruces, de nuevos y poderosos mediadores, como son los buscadores y las aplicaciones de redes sociales con sus algoritmos de cálculo y predicción, que compiten con los promotores antiguos de la lectura, la familia, la escuela y las bibliotecas. Cuando los libros se leían porque los exigían en la escuela, se pedían en la biblioteca o se compraban en la librería, el maestro, el bibliotecario o el librero oficiaban como mediadores. Si los pedimos a Amazon o los encontramos navegando en Internet, nuestros orientadores serán mecanismos publicitarios, booktubers, como vimos, o las indefinidas prescripciones de lo que se lee o sobre lo que se habla. Dice Yemaluk, los lectores adolescentes y jóvenes atraídos por las influencias se han mudado de los edificios a la nube.
Es innegable que gran parte de las nuevas generaciones está más atrapada por los videos, videojuegos y la música que por los libros. Pero el sector numeroso que lee textos y el más amplio que lee y escribe blogs o en redes, dice Luke, decidió buscar en la red lo que no encontraba en la escuela o en su barrio. Otros adolescentes, a los que también les gustaba leer, transformaron la lectura en conversación. No pocos han hallado en actividades que tienen que ver con la lectura un modo de ganarse la vida, chatean con los autores o los encuentran en las ferias, forman comunidades de lectores. Varias editoriales y servidores digitales como YouTube buscan a estos jóvenes para aprender de ellos cómo diseñar su marketing. La pregunta es si los padres, docentes, editores, libreros, promotores de la lectura estamos dispuestos a escucharlos, verlos y dejarnos instruir por sus modos de reunirse, comunicarse y leer. En suma, se trata no solo de alfabetizar, no solo acercar los textos a los lectores y enseñar a desentrañarlos, también enseñar a discernir las operaciones con que los mediadores usan la difusión de los textos para crear contextos interesados de comprensión y uso. Existe un abismo inquietante entre la sofisticación de los administradores digitales de información y la enorme mayoría de comentarios a los textos que circulan en las redes. Se señala a menudo la pobreza de sentido de los likes, aplicados tanto a opiniones políticas, paisajes vacacionales, mascotas, escenas catastróficas y de cariño, ofertas religiosas, económicas, filantrópicas y amorosas, como si se tratara de experiencias agrupables en una misma serie. Hay una asimetría impactante entre servidores que conocen nuestras vidas públicas y privadas, nuestros gustos o rechazos, y las rústicas intervenciones de la mayoría de los internautas, que se acentúan en los sectores con bajo nivel educativo. Pero la dificultad de discernir en las redes entre lo que nos emancipa o nos promete información o placer para subordinarnos se halla también entre quienes cuentan con educación media y superior. Se debe a que se ha vuelto más inequitativa la relación de poder entre los emisores de conocimiento o tomadores de decisiones y los ciudadanos-usuarios. Asumir estos nuevos desafíos en los planes de promoción de la lectura es un modo de formar ciudadanos capaces de razonar sus decisiones para convivir más libre y creativamente, no solo con los libros y las pantallas, sino con los demás ciudadanos y con estos diversos otros, con mayúscula, que administran el saber e nos vigilan. Muchas gracias. Grande obrigado ao professor Néstor Garcia Canclini pela sua excelente conferência, que creio que foi do agrado de todos, e por este contributo corajoso e descomplexado que nos dá para pensarmos uma nova cultura de leitura em que todos nos possamos sentir incluídos, porque a representação do ato de ler, de escrever e de interagir corresponde atualmente a muitas formas diferentes de leitura, escrita, comunicação e socialização e a cada vez mais diferenciados ambientes leitores, que, como Garcia Canclini mostrou, os novos fenómenos sociais, como os clubes e os grupos de leitura, os booktubers ou as grandes e concorridas feiras festivas do livro, permitem ver e desacralizar. Não há, pois, motivos para antagonismos da leitura com outras linguagens, formatos ou formas de ser leitor, para falsas hierarquizações ou discriminações de quem lê de um modo ou de outro, porque todas as práticas de leitura são reais e válidas. Hoje, todos somos leitores, mas todos temos também de ser mais e melhores leitores. Leitores mais sofisticados e críticos no papel e nos ecrãs, sozinhos e com os outros, em silêncio e em voz alta, online e offline, com tecnologias e sem elas, de forma intensiva e extensiva. Não interessa o modo como lemos, interessa ler. Ler tudo, ler muito, ler sempre, ler bem.
porque hoje, como amanhã, é urgente a leitura. Muito obrigada a todos desta medida pelo acolhimento caloroso que o Plano Nacional de Leitura tem merecido da parte de todos vós. Um grande obrigado. Vamos prosseguir agora com uma pausa, creio eu.